la discusión sobre distribución lineal y uniforme de carga. Si es una distribución lineal, estamos en la página 103 del libro de texto, 102, 103. Y en la página 103 el libro nos hace referencia a la figura, déjenme ver, confirmarles, la figura 3.8. Y la figura 3.8, si yo no me equivoco, es aquella figura del problema que hicimos cuando hicimos aquella línea finita que tenía unos ángulos en el capítulo 3, y eso lo hicimos de forma presencial. Entonces es la misma figura la que aborda el libro de texto. En este caso, la figura 3.8 dice, ando buscando yo acá en el libro, pero si no me equivoco yo, esa es la figura, la que hicimos del problema 3.11, cuando lo hicimos en clase, que era aquella línea que iba desde menos L1 a L2, no sé si ya la ubicaron ustedes en sus apuntes. Esa es la misma línea que vamos a analizar, solo que aquel día la analizamos de forma presencial en clase, en las últimas clases que tuvimos, la analizamos desde el punto de vista del campo eléctrico, hoy la vamos a analizar desde el punto de vista del potencial eléctrico. Voy a hacer un bosquejo de la figura. Tenemos la línea. Tenemos primero tenemos el octante, el primer octante. Y vamos a ponerle el título a la sección que estamos discutiendo. Distribución lineal y uniforme de carga. Lineal y uniforme de carga. Y vamos a hacer la distribución. Tenemos una distribución lineal. Era una línea, vamos a hacerla aquí, que se note un poquito gruesa para que se note. Aquí tenemos más o menos. Y era una línea que no era simétrica, eso es importante, no es simétrica. O sea que L1 no es igual a L2, recuerden. Eso también lo discutíamos cuando lo veíamos en clase, en el campo, en la parte de campo eléctrico. Entonces aquí rotulamos que va desde menos L1 a un valor L2. Y lo que nos piden es que calculemos el potencial. Hacen referencia a un punto. Siempre recuerden que el potencial y el campo se calculan en puntos. Y hacen referencia a un punto P en coordenadas cilíndricas. Acuérdense que lo hacíamos en coordenadas cilíndricas. Bueno, entonces, recuerden que siempre que les estén pidiendo a ustedes que calculen el potencial en un punto, deben de partir de la definición de potencial, que es un cálculo directo de potencial. Todavía no hemos usado la otra alternativa, que es el cálculo de potenciales haciendo uso de la diferencia de potencial. Todavía estamos en la parte de cálculos directos de potenciales, voy un poco despacio, pero es para que se pueda tener un mejor aprendizaje. Ok, bueno, entonces manos a la obra y comencemos con este análisis. Ok, para encontrar el potencial ya todos sabemos que el potencial se define, ¿verdad? Como 1 sobre 4pi epsilon sub 0. 1 sobre 4pi epsilon sub 0. La integral de d de q entre la magnitud del vector de posición relativa. Eso es lo que siempre, eso es un cálculo directo, ¿verdad? Es la ecuación
norte a seguir. Bueno, entonces nos están pidiendo ese potencial. Ya sabemos que necesitamos enfatizarnos en dos cosas. En encontrar el D de Q y en encontrar R. Esa es la dinámica de siempre, encontrar D de Q y encontrar R. El D de Q nos sirve para saber en qué sistema de coordenadas vamos a trabajar, en qué sistema de, cómo va a quedar qué variables vamos a ser las que vamos a integrar, y luego pues el R pues es la magnitud del vector. Entonces comenzamos encontrando D de Q, como siempre decimos, encontrando D de Q. Y D de Q, recordemos cómo se define D de Q en este caso. Ayúdenme con eso, a ver. ¿Cómo definiríamos D de Q? ¿O cómo se define D de Q para una línea? Lambda por el diferencial de línea. Correcto, lambda por el diferencial de línea, o sea que sería lambda por D de S. Lambda por D de S, correcto. Y en este caso, pues como la línea está ubicada en el eje Z, entonces se entiende que el D de S va a ser D de Z, ¿verdad? Y entonces ya encontramos D de Q. D de Q sería lambda por D de Z. Ok, vamos ahora entonces a encontrar la magnitud de R. Vamos acá encontrando R. Encontrando R. Para poder hallar la magnitud de R, pues se necesita encontrar R. Y R está formado de la resta de R menos R'. Entonces tracemos esos vectores. Siempre es importante trazar esos vectores para entender bien los conceptos. Entonces, tracemos el vector R. El vector R minúscula. ¿Dónde iría el vector R minúscula? Recordemos esos conceptos. Es el vector que va del origen hacia dónde. Este vector R, vamos, ayúdenme. Es el vector que va del origen hacia dónde. Al punto de campo. Al punto de campo, correcto, excelente, al punto de campo. Entonces ustedes trazan un vector que va del origen al punto de campo. Y ese sería el vector R, gráficamente, ¿de acuerdo? No es R, y no lleva primo, R. Ajá, y analíticamente, entonces, ¿quién sería R? ¿Cómo se movieron ustedes de forma en coordenadas cilíndricas para llegar a ese punto? ¿Cómo se mueven? Rho en Rho y Z en Z. Ajá, Rho en dirección de Rho se mueven, más Z en dirección de Z, recuerden. Si el punto estuviera en el plano XY, pues solamente ponemos Rho en dirección de Rho. Pero como el punto está levantado, entonces ponemos Rho en dirección de Rho más Z en dirección de Z. Ese sería el vector R. Ajá, y el vector R', ¿cómo se traza? Vamos a hacer el vector R' en color verdecito. Díganme ustedes cómo lo trazo. A ver, ¿cómo trazo el vector R'? Del origen a un diferencial en la línea. Ajá, correcto, del origen a un pequeño diferencial en la línea, ¿verdad? Entonces trazamos de aquí del origen a un pequeño diferencial en cualquier parte de la línea. Lo voy a hacer un poquito más grueso. Aquí. Del origen a un pequeño diferencial acá. Entonces más o menos ahí decimos que esto es R', ¿verdad? Del origen a un pequeño diferencial de la línea. Ya tenemos R', entonces claramente se puede ver que R' es igual. Solamente se movieron en forma vertical. Entonces,
es Z' en dirección de Z. ¿Vamos bien hasta ahí, muchachos? Valídenme que me van siguiendo, que el audio se escucha bien, etc. Claro, sí está bien, Luis. Perfecto. Bueno, entonces, armemos el vector R. ¿Quién sería el vector R? El vector R sería ρ en dirección de ρ más Z menos Z' en dirección de Z. ¿De acuerdo? Ya tenemos R y la magnitud de R, ¿quién sería? ¿Quién sería la magnitud de R entonces? Estamos en el mismo sistema de coordenadas, entonces puede ser ρ cuadrado más Z menos Z' al cuadrado. Y todo eso a la 1/2. ¿Verdad? Ok, ya hemos encontrado la magnitud de R. Hemos encontrado el d de Q. Estamos listos para introducir todo en la maquinaria, que es la integral. Entonces decimos acá, luego, sustituyendo, tenemos 1 sobre 4pi epsilon sub 0, integral, sería integral de menos L1 a L2, que esa es la fuente, de ¿quién? De Q, que sería lambda, de Z', y eso dividido por la magnitud, que es ρ cuadrado más Z menos Z' al cuadrado y todo a la 1/2. Ok. Ahora, me gusta hacer estas preguntas porque así vamos viendo si captan las ideas y saben usar las herramientas. La primera pregunta que surge aquí es si será que me puedo ir aquí por la técnica de funciones pares e impares a la hora de integrar, ¿sí o no? No, Lick, porque no es simétrica la figura. Correcto. No, ¿verdad? No nos podemos ir por aquello que analizábamos en clase presencial de las integrales cuando eran de función pares e impares, por lo que acaban de decir ustedes, ¿verdad? No se puede porque no es simétrica la integral. Para que yo me pueda ir por ese camino, tiene que ser simétrica, tiene que ser LL, o sea, tiene que tener el mismo límite de integración, ya sea de menos A, de menos L a L, o de menos L medios a L medios, de menos infinito a más infinito. Tiene que haber simetría en la integral. En este caso, pues no hay ninguna simetría, entonces no puedo irme por ese camino. Entonces ya hago estas observaciones porque cuando les toca abordar un problema, entonces por ahí son cosas en las que van surgiendo o hacen mal porque asumen mal y les sale malo el problema o la tarea, etc. ¿Verdad? Ok, no me puedo ir por ese camino, entonces yo tengo que integrar normalmente, ¿verdad? ¿Qué forma tiene esa integral? Hay que hacer un cambio de variable. Un cambio de variable, vamos a hacer un cambio. Vamos a hacer U igual a Z menos Z'. A ver, sí, ¿verdad? Podría ser ese el D de U. El U. ¿Qué dicen ustedes? Se sugieron U, Z menos Z', D de U. ¿Quién sería D de U? Negativo de Z'.
de du sería negativo de z'. Podemos irnos por ese cambio de variable. Y el a cuadrado, siempre recuerden que la constante manejamos ahí, ¿verdad? El a cuadrado sería el rho cuadrado en este caso. Ok, yéndonos por ese camino, nuestra integral tiene la forma, entonces, menos integral, el menos por el menos que aparece en el D de Z, ¿verdad? Menos integral de quién? De D de U sobre a cuadrado más u cuadrado a la 1/2. Esa es la forma de nuestra integral. Entonces busquémosla en las tablas de fórmulas que ustedes tienen a mano ahí. La mía se me quedó en la universidad. Búsquenla ustedes a ver y me dan el resultado de la integral. Creo que debe quedarnos un logaritmo. Tiene dos formas, un seno de h inverso y Un un seno. logaritmo. Ajá, tiene un seno hiperbólico, ¿verdad? No, Ajá. entonces no usemos el seno hiperbólico porque eso es meternos al lío, ¿verdad? Entonces usemos mejor el logaritmo, porque ya senos hiperbólicos y creo que incluyen exponenciales ahí, entonces mejor vámonos por el logaritmo. En ese caso, entonces sería log, LOG. Ajá, log, y recuerden que en las tablas de fórmulas el log equivale al logaritmo natural, ¿verdad? Ok. Entonces es bueno hacer esa observación, recordarla, ¿verdad? Ajá, logaritmo natural. Paréntesis Ajá, sería, bueno, aquí dice x, sería u, ¿verdad? ajá, sí, sí. Más la raíz cuadrada o en Ujú. paréntesis. Ajá, entre De u, paréntesis. de u al cuadrado más al cuadrado Ok, a la 1/2, ¿verdad? a la 1/2 y cierra el paréntesis. Ah, perfecto. Esa es la integral, miren. Gracias, ya tenemos la integral, entonces ahora procedamos a resolverla. Resolvámosla entonces y veamos qué es lo que tenemos ahí. Entonces ya tenemos ese menos, que ese menos va a salir afuera, ¿verdad? Saquémoslo para afuera, el menos que aparece ahí. Tengámoslo afuera, entonces menos lambda sobre 4pi epsilon sub 0. Y ya sabemos que lo que nos queda es un logaritmo. Entonces, coloquemos corchetes ahí. Logaritmo natural de u, pero en este caso nuestro u es z menos z' más rho cuadrado más z menos z' al cuadrado, y eso a la 1/2, ¿verdad? Eso es dentro del logaritmo. Ok. Y eso evaluado es de menos L1 a L2. ¿De acuerdo? Muy bien. Recordemos de deshabilitar los audios si alguien tiene el audio activado para que no se escuche el ruido de fondo y salga la mejor clara, lo más claro posible, entre comillas, ¿verdad? La grabación. Ok. Hasta ahí me van siguiendo. ¿Vamos bien? Entonces procedamos a evaluar. Evaluemos la integral a ver cómo nos va quedando esto. Nos quedaría menos lambda sobre 4pi epsilon sub 0. Y nos quedaría, veamos, en lugar de z' colocamos L2. Entonces nos quedaría el logaritmo de z menos L2 más paréntesis aquí, rho cuadrado más z menos L2 al cuadrado, y eso
a la 1/2 y cerramos el paréntesis del logaritmo. Menos, voy a hacer más chiquito acá, creo que la segunda va a quedar más chiquita. Ah, no, no queda igual más bien. Menos ¿quién? Z. Z más L1, ¿verdad? Voy a hacerlo un poquito más pegado. Voy a borrar aquí solo para cuestiones de espacio. Para que me quede un poquito más compacto y me quepa. Vamos a ver. Logaritmo aquí era Z menos L2 más ρ cuadrado más Z menos L2. Eso también al cuadrado. Todo a la 1/2 y cerramos el logaritmo. Menos, dice el teorema fundamental del cálculo, ¿verdad? Menos logaritmo natural de Z, pero menos con menos se me vuelve más, ¿verdad? Z más L1 más ρ cuadrado más Z, y ahí nos quedaría también más L1, ¿verdad? Eso al cuadrado. Aquí sería todo a la 1/2 y cierro el logaritmo. Hasta ahí. Confírmenme que vamos bien. Por favor, vean si no me comí nada. Revisen las expresiones ustedes también. Valídenme, porfa, que vamos bien. Sí, está bien. Ok. Ahora, si se fijan ustedes, para deshacernos de ese menos, de este menos que tenemos acá, apliquemos distributiva y entonces introduzcamos el menos acá y eso nos quedaría al revés. Nos quedaría al revés. Nos quedaría este con signo más. Vean lo que vamos a hacer. Nos quedaría este con signo más, ¿de acuerdo? Y este quedaría con signo menos. O sea, nos quedaría siempre una resta de logaritmo. Pero solo que este sería el positivo y este sería el negativo. Entonces, al restar los dos logaritmos, recuérdense que por propiedades de los logaritmos, eso se puede colocar como una división, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos quedaría la división? ¿Alguien me la puede dictar? Al introducir el menos, cambian los signos adentro de la expresión y el que era positivo pasa a ser negativo y el que era negativo pasa a ser positivo. Entonces nos quedaría un solo logaritmo, pero con una división. ¿Cuál sería el numerador? ¿Quién me dicta el numerador? Sería la división del segundo término entre el primero, ¿no? Correcto, sí, el segundo entre el primero. Sería Z más L1, porque como nos quedó positivo ahora, ¿verdad? El Z más L1, ese término. Entonces quedaría Z más L1 más ρ cuadrado más Z más L1. Todo eso al cuadrado y a la 1/2, ¿verdad? Y abajo nos quedaría el otro término que ahora pasó a ser negativo. Z menos L2 más ρ cuadrado más Z menos L2 al cuadrado y eso a la 1/2. Y cerramos el corchete. ¿Hasta ahí, muchachos? ¿Me van siguiendo bien? Sí. Sí. Perfecto. Entonces vean esa parte. Esa parte es importante porque ya encontramos el potencial prácticamente. Lo que sigue ahora son puros análisis que vamos a hacer con esta expresión. Este sería el potencial de una línea
finita. Si ustedes vienen y calculan, si ustedes vienen y le sacan el gradiente a este potencial, van a llegar, eso se los dejo como para que ustedes lo validen, ¿verdad? Yo sé que van a llegar al resultado que obtuvimos en el problema 3.11. ¿Se acuerdan ustedes que nos pedían el campo eléctrico en la sección 3.11 y quedaba una expresión gigantesca? ¿Se acuerdan? Que nos quedaba bien grande. Que por eso después la dividíamos con unos ángulos, ¿se acuerdan? Problema 3.11 que lo hicimos en clase. Que al final el campo eléctrico quedaba una componente en ρ y una componente en z y quedaba bien grande el campo eléctrico. Porque en este caso, pues, no se anulaba nada. Entonces, hay que sacarle el gradiente. Si ustedes lo pueden validar si quieren y van a llegar, deberían llegar al mismo resultado que obtuvimos de forma presencial en el problema 3.11. Ok. Esa es la parte que yo quería comentar. O sea, en cuanto al potencial ya estamos listos, ya lo encontramos. Ahora lo que vamos a hacer son puros análisis. ¿Qué pasaría si ahora las cantidades L1 y L2 son muy grandes, pero no infinitas? Entonces comenzamos a hacer esos análisis que solemos hacer. Entonces veamos, ya tenemos el potencial. ¿Todos claros con cómo llegamos al potencial? Sí, ¿Sí? Ok. Entonces, a partir de ahora, lo que vamos a hacer es análisis de qué pasaría si esa línea se me va haciendo más grande, pero todavía no es infinita. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. ¿Qué ocurre si entonces planteémonos la pregunta ahora? Me voy a llevar esta expresión para la siguiente página. Me la voy a llevar a la siguiente página. Porque es la expresión que vamos a analizar. Pero ya hacemos la primera pregunta. Vamos a hacer la primera pregunta. ¿Qué pasaría, dicen ustedes acá? ¿Qué pasaría si L1 y L2 son muy grandes, pero no infinitas? O sea que la línea sigue siendo finita, pero ya es más grande. ¿De acuerdo? ¿Ven la idea? Entonces, lo que hay que hacer es analizar esa fracción que nos quedó dentro del logaritmo. ¿Qué va ocurriendo si L1 y L2 son muy grandes, pero no infinitas? Entonces, lo que uno hace generalmente para decir que son muy grandes es lo siguiente. O sea, lo que estamos asumiendo acá, lo vamos a colocar entre paréntesis, es que ¿qué pasa si L1 es mucho mayor? Recuérdense que el doble signo mayor que es significa mucho mayor. Es mucho mayor que Z. Y L2 es mucho mayor que Z. Eso es lo que tenemos que analizar. ¿Qué pasa? Y también implica que, ¿qué pasaría ahí? Son dos cosas. La otra es que L1 es mucho mayor que ρ y L2 es mucho mayor que ρ, que son las variables que tenemos ahí. Eso es lo que tenemos que analizar. ¿Qué pasa si L1 es mucho mayor que Z y L1 es mucho mayor que ρ? ¿Y qué pasa si L2 es mucho mayor que Z o L2 es mucho mayor que ρ?
No se les olvide que este símbolo que está acá es el mucho mayor, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces digamos analizando el numerador. Tenemos que analizar primero el numerador. Entonces comentemos acá analizando numerador. Analizando numerador. Copiemos el numerador y veamos qué pasa. Z más L1 más ρ cuadrado más Z más L1 cuadrado y todo esto a la 1/2. Ese es el numerador. Entonces comentemos a ver qué pasa. Hagamos el aproximado, porque ya esto ya es una aproximación. El resultado exacto es este. Y estamos aproximando ahora. Analizando qué pasa cuando las líneas se vuelven muy grandes, pero no infinitas. ¿Qué pasaría entonces? En el numerador, cuéntenme. Z más L1. Si ustedes ven este Z más L1, ¿qué pasa con Z y con L1? Si L1 es mucho más grande, entonces acuérdense aquello que yo les decía. Ustedes tienen 1.000.000 de lempiras y le suman un lempira. Tiende como a ser insignificante la Z, solo quedaría la Ajá, L. solo quedaría L1, ¿verdad? Es como que absorbe, se come L1 a Z, ¿verdad? Entonces, por este lado tenemos L1, ajá, más. Ahora veamos qué pasa en esta expresión. L1 va a ser mucho mayor que Z, entonces es como que Z no exista, ¿verdad? Y también, si ustedes lo elevan al cuadrado, ¿verdad? Va a quedar L1 cuadrado y ese L1 también se va a absorber a ρ y entonces solo nos queda la raíz cuadrada de L1 al cuadrado prácticamente, ¿verdad? ¿Y eso qué sería? También L1, ¿qué dicen? Sí, ¿verdad? L1 es mucho mayor que Z, entonces es como que Z se vuelve insignificante, luego está elevado al cuadrado y luego se está sumando con ρ y también es mucho mayor que ρ, entonces ρ también es insignificante y entonces sigo teniendo una cantidad muy grande que es L1 y al sacarle la raíz a L1 al cuadrado me queda L1. ¿Verdad? Como lo repito, como que tengamos el 1.000.000 de lempiras, yo le sumo un lempira que es Z y le sumo otro lempira que es ρ, entonces siempre va a quedar 1.000.000, ¿verdad? No vamos a decir 1.000.002, ¿de acuerdo? Entonces esa es un poquito la idea. ¿Y cuánto es L1 más L1 entonces? Entonces el numerador queda aproximadamente 2L1. ¿Queda clara la idea de lo que pasa en el numerador? Sí, queda claro. Ok. Ahora veamos la parte del denominador. Entonces decimos analizando Digo, una denominador. preguntita de la anterior. Ajá, diga. En la tarea hay una parte donde dice que un z tiende a infinito. Usamos la misma idea que usamos anteriormente. Podría ser, sí, sí, yo creo que sí. Creo que es un problema de los de campo, ¿verdad? Así es. Sí, úsela y si no le da el resultado, pues entonces me comenta. Pues tal vez haya que hacer un tratamiento con límite o un tratamiento con series, pero si ya le sale la idea, le sale precisamente el resultado haciendo este análisis, entonces sí, está válido. Entonces Ok, pruebe a hacerlo. Y si ya no le sale, entonces me comenta, pero si le sale, entonces listo, ¿va? Se puede hacer este análisis, correcto. sí, gracias. Listo. Ahora veamos el denominador. Veamos el denominador. El denominador copiémoslo siempre. Es bueno copiar las cosas. Z menos L2 más ρ cuadrado más Z menos L2 al cuadrado
y todo esto a la 1 medio. Vamos a ver qué pasa. Ok, si Z es mucho mayor que L2, perdón, L2 es mucho mayor que Z, tenemos este término acá nosotros. Ustedes lo ven, este. ¿Qué nos queda ahí? Z es insignificante, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos quedaría? Menos L2. ¿De acuerdo? Menos L2. Ok, menos L2. Ajá, y en el término que sigue, que es el que está sumando, este término de acá, ¿qué pasaría? L2 absorbe a Z, pero como está al cuadrado, se vuelve positiva, ¿verdad? Luego L2 al cuadrado, como es muy grande, también absorbe a Rho, y le sacamos raíz, y entonces nos queda L2. ¿Y eso cuánto da? 0. Aproximadamente 0, ¿verdad? Ok. ¿Y qué pasa? ¿Será bueno que nos haya quedado ese 0 o será malo? ¿Qué opinan? ¿Cómo quedaría el potencial? Hagamos un breve análisis ahí. Si nos quedó 0, tenemos esto. Esto no lo copien. Solo estamos analizando. Si nos quedó 0, entonces nos queda lambda sobre 4pi epsilon sub 0, logaritmo natural de 2L1 entre 0. ¿Y qué es bueno o malo eso? Cuéntenme. Una cantidad constante entre un 0. No existe. Habría que separar el logaritmo otra vez. No existe, ¿verdad? No existe. Me dice separar el logaritmo. El logaritmo de 0, ¿cuánto es? Si separamos el logaritmo, ¿cuánto es el logaritmo de 0? ¿Tienen la calculadora a mano? Tampoco existe. Tampoco existe. Antes no van a salir como aquel meme, ¿va? ¿Acuerdan? No van a salir ustedes ahí como aquel meme que ponen que el estudiante puso más error, ¿verdad? Y ustedes van a salir con que el potencial es igual a lambda sobre 4pi epsilon sub 0, logaritmo de 2L1 menos más de error, ¿verdad? Porque los cuelgo. De acuerdo, no me vas a ir con eso, ¿verdad? Un poco de chiste ahí, pero no, no, ustedes ya están en un nivel más alto y ya no saben, no van a salir con eso, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué pasa? La pregunta es, ¿qué pasa entonces? ¿Cómo me deshago de ese 0? Porque realmente no es, esto es una aproximación, pero realmente no es 0. El potencial ahí no debería ser 0. O sea, no debería, perdón, el potencial debería existir, pues, a eso me refiero. Y ese potencial, como está ahorita, tenemos cosas ahí indeterminadas que no nos funcionan. Entonces, ¿cómo me deshago de esos errores matemáticos? De ese infinito, se viene considerando como un infinito una cantidad entre 0, acuérdense, ¿verdad? O cómo me deshago de ese mal error si separo el logaritmo. O sea, no puedo decir yo, que no existe el potencial. Sí existe el potencial, pero ¿cómo lo aproximo entonces? ¿Cómo me deshago de ese 0? Esa es la pregunta con la que yo quiero dejarlos para finalizar esta clase. ¿Cómo me deshago de ese 0? Porque yo sé que esa cantidad no debería ser 0. Porque recuerden que es una aproximación. Si nos quedó, haciendo este análisis de que la cantidad absorbe la otra, nos queda 0. Pero no, nos debería quedar ese 0. Entonces, ¿cómo me deshago de ese 0? A ver, piensen. ¿Cómo me deshago de ese 0? ¿De qué otra forma puedo aproximar yo? Esa es prácticamente la pregunta. Usé esta técnica para aproximar y no me salió algo consistente. Entonces quiere decir que el camino que usé para el denominador, para el numerador, no me funcionó para el denominador.
Entonces, para el denominador debo usar otro camino para aproximar esa expresión. Entonces, cuéntenme ustedes qué otro camino conocen ustedes para aproximar expresiones. Que no sea esa técnica que usé de que es muy grande, entonces se come la otra cantidad. ¿Qué otra técnica? A ver. Las series. La expansión en series, correcto. Entonces se vuelve necesario hacer una expansión en series, una aproximación en series, para poder encontrar qué sucede en el denominador. Porque esta vez, y tenemos una cantidad otra vez que tiene involucrada una raíz. Y entonces ya conocemos del problema 5.17 una expresión para hacer una expansión en series. ¿De acuerdo? Ya conocemos cuál sería la expresión que ya conocemos nosotros. Entonces la pregunta aquí es, bueno, aquí lo que queda es un gran signo de interrogación con el potencial. Queda un gran signo de interrogación porque es una expresión indeterminada. Entonces surge, ¿verdad? ¿Cómo aproximar? Entonces es la cosa. ¿Cómo aproximar el denominador? Y a ustedes lo acaban de decir, una expansión en series. ¿Qué expansión en serie vamos a usar? Bueno, vamos a usar esta expansión en serie. Tenemos que usar esta. Tenemos una cantidad en el radical, con un radical, entonces tenemos que dejarla escrita de esta manera. 1 más u a la 1 medio. Voy a copiarla toda, ¿verdad? 1 más menos u a la 1 medio es igual a 1 más menos 1 medio de u menos 1 octavo de u cuadrado más menos puntos suspensivos, porque es una expresión infinita, ¿verdad? Entonces nosotros tendríamos que usar esta expansión en series, volver a usar la que ya conocíamos del problema 5.17 que usamos ayer, para poder aproximar esta expresión que está en el denominador. B tenía espacio acá, creo que no tenía espacio. Voy a pasarme a la página de atrás. Sí tenía espacio. Ok, debo usar expansión en serie. Entonces hacemos el comentario. Se debe hacer expansión en series. ¿De quién? De todas las expresiones del denominador, pero a quien le vamos a hacer la expansión en series sería a esta cantidad, a la que está en el denominador. Perdón, en el radical, ¿verdad? A esa es la que tenemos que hacerle la expansión en serie y luego le sumamos este término de acá y a ver a qué llegamos. Y eso es lo que vamos a trabajar el día de mañana, ¿verdad? Porque ya estamos sobre tiempo y yo voy para otra clase después. Entonces quedan claras las ideas de lo que analizamos hoy. Por eso les dije que nos iba a llevar un poquito más de una clase hacer esto. Tenemos, retomando lo que hicimos hoy, tenemos el potencial de una distribución lineal y uniforme de carga. Pues fue fácil encontrarlo. El cálculo directo se parte del concepto de potencial, la definición directa, cálculo directo. Se encuentra el D de Q, se encuentra el R, lo encontramos acá, se sustituye, se hace un cambio de variable sencillo, se integra y llegamos a la expresión que queríamos. Ahora lo que estamos haciendo nosotros es analizando esa expresión y llegamos a la primera pregunta, la cual era ¿qué pasaría si
L1 y L2 son muy grandes, pero no infinitas, y ahí ya nos topamos con problemas. Hicimos el numerador, lo analizamos muy bien, dados L1 aproximado, pero cuando estábamos en el denominador nos da una cantidad rara ahí, ¿verdad? Porque nos queda un 0 en el logaritmo, y eso nos queda algo indeterminado prácticamente. Entonces, la pregunta era cómo aproximar ahora el denominador para ver qué pasa. Y hemos llegado a la conclusión que se debe hacer una expansión en series. Entonces, hasta ahí hemos llegado en nuestro análisis. Quiero saber si está claro el análisis, si lo sienten claro. Hasta ahora van siguiendo la idea. Sí. Ok. Muy bien. Ahora voy a detener la grabación.